Libro de Samuel, capítulo 7, versículo 4 al 17. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios añada bendición a esta palabra. Tema de hoy: promesa de Dios al rey David. Como pudimos percibir en esta lectura, Dios le habló a David sobre un reino eterno que iba a salir de sus entrañas. Para muchos conocedores ya de la palabra, entendemos desde el principio que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que el día de hoy veamos un recuento histórico de cómo llegó esta promesa a David. ¿Qué había sucedido aún antes que David fuera rey y cómo esta promesa se cumplió? Para esto quiero iniciar señalando que cuando Dios, por medio de Moisés, rescató al pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios estableció su gobierno como rey sobre el pueblo de Israel. Dios tenía a Moisés. Moisés fue el caudillo de Dios, fue el hombre de Dios que rescató al pueblo y tenía el deber de introducirlo a la tierra prometida. A través de Moisés, Dios estableció leyes y Dios estableció ciertos rituales que el pueblo de Israel tenía que hacer continuamente. Bajo este liderazgo de Moisés sobre el pueblo de Israel, Dios fue para ellos su Dios, su rey, en un sentido como un gobierno teocrático. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, ya Moisés partió de este mundo. Dios levantó a Josué, y la Biblia señala que a partir de Josué el pueblo se mantuvo fiel a Dios. Todos los días que Josué tuvo vida, el pueblo no se apartó de la ley de Dios. Quiere decir que también cumplían con toda la parte de los ritos. El pueblo estaba en línea. Cuando Josué partió, el pueblo se quedó inestable
y muchos de ellos se apartaron de Dios y cayeron en idolatría. Esto usted lo puede ver en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces nos permite ver que Dios, a través del tiempo, comenzó a levantar jueces. Los jueces eran unas personas que Dios llenaba de su espíritu en unos momentos determinados para traer victoria a favor del pueblo de Israel. Porque en muchas ocasiones el pueblo de Israel, por sus pecados, por su estilo de vida apartado de Dios, entonces perdían el cerco, perdían la cobertura de Dios y venían los enemigos y los afligían. Y en muchas ocasiones los afligieron por años, por mucho tiempo, hasta que Dios levantaba a un juez, y este juez con mano poderosa entonces traía la victoria sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos están aquí? Hasta ese momento Dios tenía un gobierno teocrático, donde se basaban en sus leyes, sus rituales, y el pueblo lo reconocía como el único Dios entre todos los dioses que tenían las ciudades paganas a su alrededor. Sin embargo, entendemos que el pueblo de Israel muchas veces se apartó de Dios. La Biblia nos permite ver que hubo un tiempo donde el pueblo de Israel pidió un rey. Para ese entonces el profeta Samuel estaba activo y era el último juez de Israel. Le estoy hablando historia, por eso que es bueno, si usted tiene para anotar, anote. Si no, después va a tener que volver a escuchar esta enseñanza, porque es historia que le va a permitir comprender la enseñanza de hoy, pero te va a permitir entender la lectura bíblica. Va a tener mayor comprensión al acercarte a los libros del Antiguo Testamento. Esa es la intención del día de hoy. La Biblia nos muestra que Samuel fue el último juez y profeta. Antes que los ojos de Samuel se cerraran, antes que él partiera de este mundo, él había establecido a 2 hijos suyos para que estuvieran a cargo de unas funciones. Sin embargo, el pueblo de Israel vio que los hijos de él no eran buenos, no eran cosa buena. Así que el pueblo dijo: queremos un rey que nos gobierne como los otros. De momento, inmediatamente Samuel le dijo que eso no era un buen plan, pero ellos persistieron de que querían un rey que los gobernara. Y para eso yo quiero que usted me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 8. Para que veamos las advertencias a Israel sobre este cambio de gobierno, de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Primera de Samuel, capítulo 8. Versículo, vamos a leer varios versículos, del 4 al 7, y luego leemos otro. Dice la palabra del Señor: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá a ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Vamos a continuar leyendo, versículo 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto es tremendo, esto es poderoso. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en su carro y a su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles, jefe
jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestras mujeres jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no le responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oído de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Hasta ahí. Me pareció interesante que leyéramos todo esto porque nos permite comprender que bajo el gobierno que llevaba Dios de una manera teocrática, donde en cierto momento Él levantaba un juez o alguien que guiara al pueblo o que libertara al pueblo, aquel personaje realizaba una función divina, una función de Dios, pero el pueblo realmente no se debía a Él, no estaba sujeto a Él, no eran siervos de Él. Solamente estos hombres ejercían esta labor de Dios y ellos como pueblo le seguían. Ahora ellos dicen: queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. Queremos ser igual a las otras naciones. Queremos tener las mismas costumbres de ellos. Samuel le dice por Dios, por boca de Dios, todo lo que va a producir en ellos el tener un rey. Toda la libertad que van a perder. Se deben de deber a un rey, obedecer a un rey, ser leales a un rey. Y deben de pagar tributos a ese rey. Van a tener que diezmarle a él. Y va a tomar a sus hijas, a sus hijos, y van a ser sus esclavos, le van a servir. Y ellos dijeron: no nos interesa, queremos nuestro rey. Esto es importante que lo tengamos en el corazón, porque de esto depende todo lo que va a ocurrir posteriormente con la nación de Israel, que decidieron abandonar a Dios, desechar a Dios y tomar ellos el personaje de un hombre que sea que los liderice. Ahora, un punto importante de esto es que aunque ellos decidieron tomar a una persona que los liderizara como rey, ellos totalmente no desecharon a Dios. Ellos entendieron que tenían un rey, pero que Dios estaba sobre ese rey. De manera tal que entonces Dios era el que escogió al primer rey y fue luego el que decidió cambiar ese primer rey y colocarle otro. Así que aunque estaba un rey, por lo general los reyes eran ungidos, eran consagrados a Dios para realizar un servicio a Dios a favor del pueblo. El tiempo nos permite ver de que los reyes que fueron ungidos y decidieron mantenerse fiel a Dios hicieron una labor importante en su tiempo que gobernaron. Pero los reyes que fueron inicuos, que se apartaron de Dios, provocaron grande destrucción al pueblo de Israel. Lo importante de todo esto es que aunque los reyes se apartaron, y lo vamos a ver más adelante, o aunque otros fueron fieles, la promesa que Dios dio más adelante a David, Dios la mantuvo vigente a través de los tiempos. Yo quiero que usted salga de esta noche conociendo de que su Dios cumple sus promesas. Que usted entienda que aunque comiencen a ocurrir cosas negativas, Dios se mantiene fiel a las promesas. Ahora, hay promesas que aunque Dios la da a un hombre, recaen sobre generaciones. Y hay promesas que pueden ser en cierto modo directas para alguien. En este caso,
la promesa que leímos al principio, que Dios al rey David, era una promesa sobre su generación. Antes que David reinara, antes que hubiera rey sobre Israel, era Dios el que establecía las leyes, era Dios el que establecía la forma, sin intervención o opinión de un hombre. Era principalmente Dios quien hablaba, pero el pueblo quería un rey. Quiero hablarles rápidamente ahora sobre Saúl y sobre David, porque ustedes han oído, al igual que yo, muchas prédicas sobre estos personajes, así que no tengo que leer muchos versos bíblicos sobre ellos. El reinado de Saúl, sabemos de que de una forma asombrosa Saúl se encontró con el profeta Samuel, fue ungido para que gobernara. Luego Dios como lo reconoció delante del pueblo, y delante de la gente del pueblo Saúl representaba todo lo que ellos querían ver de un rey: alguien fuerte, alguien galán, alguien que se le viera como porte de rey, y Saúl lo representaba. Saúl, en cierto modo, hizo cosas positivas, pues peleó contra los enemigos del reino de Dios, del reino de Israel. Peleó, pero ustedes y yo conocemos que Saúl fue desechado por Dios, porque la obediencia a media es desobediencia. Saúl fue ese tipo de persona que obedecía a media, hacía las cosas a media y buscaba sus intereses. Era un hombre ungido, era un hombre que tenía una responsabilidad de Dios sobre el pueblo, pero así como él se permitía libertades, podía entonces encauzar al pueblo que lo seguía a esas mismas libertades y contaminar al pueblo. De manera tal que luego, por el mismo profeta Samuel, Dios le dice que se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Hasta aquí el primer hombre que Dios constituyó como rey, que era igual como el pueblo lo quería, fue desechado y Dios se buscó a otros personajes. Pasaron muchos años para que David gobernara. David no fue perfecto, pero David tuvo un corazón conforme al de Dios. David, cuando llegó a fallarle a Dios, él llegó a reconocer sus pecados, se arrepentía delante de Dios, y era un hombre que nosotros entendemos por el libro de los Salmos, que era un hombre que alababa mucho a Dios. Era un joven, era una persona que le gustaba estar en la presencia de Dios, tenía comunión con Dios. Ese era David. David en ocasiones tenía que salir a vencer a sus enemigos, y él consultaba a Dios: Señor, nos vas a dar la victoria, salimos, no salimos. Y Dios le hablaba y le decía: haz esto, haz lo otro, y así David tenía la victoria. Cuando David quiso moverse en algún momento, hacer un censo, hacer algo por temor, entonces hubieron complicaciones. Pero la Biblia registra a David como una persona que llegó a agradar a Dios. Una persona que, aunque por sus desliz sucedieron cosas en su casa, David pudo retomar el camino y mantenerse fiel a Dios. Fue un joven que dijo: joven fui, luego sea anciano, he envejecido, no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. O sea, en todo el proceso de su vida que tuvo David, él pudo ver la mano de Dios. David era una persona interesada a que las personas alabaran a Dios. Por eso en su reinado él constituyó cantores, constituyó gente que sirviera a Dios, etcétera, etcétera. Muchas cosas positivas David hizo. Ahora David, cuando llegó a tener paz, cuando constituyó todo su reino, todas las tribus ya la tenía, estaban con él, lo apoyaban a él. Entonces David dijo: hey, han pasado los años y me gustaría constituirle una casa a Dios. Eso ya vimos el texto. Dios le dijo: no, tú no me vas a edificar una casa, sino que un hijo tuyo es el que la va a edificar. Hasta ese momento se creía que la casa que estaba hablando, o el templo que estaba hablando, era algo solamente físico, pero Dios le estaba hablando de algo espiritual, de un templo también espiritual.
Hasta ese momento David pensaba que iba a ser quizás un hijo suyo que le iba a seguir, pero al transcurrir el tiempo, la historia de Israel muestra que la gente, cuando fue enfrentando momentos difíciles, quedaron esperando ese hijo de David que iba a traer la paz nuevamente sobre Israel. Ahora vamos para allá. O sea, hay muchas cosas que podemos hablar acerca de David, pero no nos daría tiempo para tratar de terminar esta enseñanza, porque quisiera terminar esta enseñanza hoy. Después de David, gobernó su hijo Salomón. Salomón fue un joven que entendió que con su sabiduría natural, él no podía gobernar el pueblo. Él hizo un sacrificio enorme. Se lo ofreció a Dios. Dios vio esa ofrenda. Dios se le apareció, le habló y le dio un corazón sabio. Salomón se constituyó en el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Fue un hombre que otras naciones de la tierra venían a visitarlo para conocer su ciudad. Cómo él construyó un templo a Dios, todo el oro que le había metido en ese templo, sus vasos, sus copas de oro, todo lo que él había hecho, las habitaciones para su siervo, todo lo que él había constituido fue tremendo, que otras naciones como la reina de Saba querían ver y querían también donar más. La Biblia nos permite ver que en una ocasión él hizo un juicio entre dos mujeres que tuvieron un hijo, pero una en la noche mató a uno de sus hijos sin querer, se acostó sobre el hijo. Y ahí se había convertido todo un tema difícil de resolver, pero con la sabiduría de Salomón se resolvió el asunto. O sea que Salomón era lo mejor de lo mejor. A este Salomón, David, antes de partir de este mundo, le dio unas palabras importantes. Unas palabras que debe tener toda persona que quiere servir a Dios, que quiere gobernar a Dios. En este caso, David quería dársela ¿a quién? A su hijo, porque ya el reino iba a venir por herencia. La promesa de Dios sobre David es que lo iba a heredar a sus hijos. Hasta el reinado de Saúl, el reinado de David y el reinado de Salomón se consideran que forman parte del periodo en que Israel era unificado. Apúntelo ahí. El reino unificado de Israel durante el periodo de estos tres reyes. Después del reinado de ellos hubo una división. Pero antes de ir allá, quiero que usted vea conmigo el consejo que David le dio a su hijo Salomón antes de morir. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 1 y 4. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mis caminos andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Tremenda palabra. Y usted sabe, iglesia, Salomón trató de guardar esa palabra. La guardó por mucho tiempo, por muchos años la guardó, pero luego su corazón se desvió. Ese es el problema, cuando permitimos que nuestro corazón se desvíe. Y para eso quiero que usted me acompañe ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11.
Previo a esto ya Salomón había hecho muchas cosas buenas. Pero en el capítulo 11, versículo 1 al 13, nos permite ver algunas cosas. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no lleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los abomitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus ídolos. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Wow. Esto nos permite ver que el que está firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un vivo ejemplo. Dios mío, no ha habido ni un hombre al nivel de Salomón en sabiduría. ¿Cómo escribió el libro de sabiduría? Eclesiastés. ¿Cómo tenemos unos libros tan llenos de un mensaje divino, producto de la sabiduría y la relación de Salomón con Dios? Pero cuando ya estaba llegando a cierta edad, se descuidó. Wow, ahora que dije esto quedo. Hay que tener cuidado. Si tú fuiste fiel hasta cierta edad a Dios, ahora en tu edad anciana, ten más cuidado. Porque te puedes volver débil en las cosas que antes era firme en Dios. La Biblia nos permite ver que Salomón se desvió su corazón y quiso tener un montón de mujeres. Tuvo como 1000 mujeres Salomón, buscando placer. Encontró el placer, pero también encontró el olvidarse de Dios, el apartarse de Dios. De manera tal que ya se olvidó de la promesa que había hecho a su padre David y de la promesa que había hecho con Dios. Dios le dice, mira, tu rey, mientras tú estés vivo, el reino se va a mantener unificado. Pero este reino se va a dividir en el reinado de tu hijo. Mira lo que le dice Dios. Y por amor a David mi siervo, permitiré que tu hijo lleve una tribu. Wow. Ahí vemos que Dios, por el amor que nos tiene, por el pacto que hace con nosotros, por las promesas que hace con nosotros y por esa relación que tenemos con Él, Él va a hacer cosas. O sea, hay cosas que van a ocurrir, hay cosas que Dios va a permitir, que Él quería que ocurrieran, pero las va a permitir. Sin embargo, a pesar que Él permita que ocurran ciertas cosas negativas, Él va a velar para que su palabra se cumpla. Ay, Dios mío. Dios la promesa no la hizo sobre toda
la nación, la hizo sobre David. Y a partir de aquellos de sus hijos que se mantenían fiel, la promesa los iba a alcanzar. La Biblia nos permite ver que después de la muerte de Salomón, reinó su hijo Roboam. No lo voy a leer, pero para los que están tomando nota, apunten Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41 al 43, y luego Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 14. En estos versículos va a notar que cuando murió Salomón, reinó Roboam. Después, cuando estaba reinando Roboam, la gente se acercó a este rey y le dijo: hey, tu papá nos tenía hasta el cuello, parafraseando, tu papá no tenía un nivel de tributo que insoportable. ¿Por qué? Porque para mantener 1000 mujeres y vivir esa vida así loca fuera de Dios, entonces se olvidó del pueblo que tenía que cuidar, del pueblo que él tenía que servir. Le había aumentado las cargas, lo había tratado duro Salomón. El pueblo, ahora que reina Roboam, vienen y le dicen: hey, aliviando nuestras cargas. Si tú lo haces, nosotros te vamos a seguir. Solo haz eso. Tu papá nos tiene hasta aquí, Si tú mantienes ese gobierno, no vamos a soportar eso, nos vamos a tener que rebelar. Por favor, aliviando nuestras cargas. Roboam le dijo: vengan en 3 días, voy a consultar. Él consulta a los sabios que deben haber aprendido sabiduría de su padre, y los sabios le dan el consejo: hey, aliviando las cargas, esto, a lo otro. Pero él no le interesó el consejo de los sabios, de los ancianos, y dijo: voy a oír el consejo de mis amigos de la infancia. Ay, Dios mío, ahí tengan cuidado, iglesia. Abandonar el consejo sabio por el consejo de gente ignorante. Se fue con los amigos y los amigos le dijeron: tú eres el rey, ponle más carga, ponle esto, haz lo otro. Cuando vino el pueblo 3 días después, él le dijo: esto es lo que yo voy a hacer. Y eso llevó a cabo a que la nación de Israel se dividiera en 2. Esto es importante que usted lo entienda y lo reciba, porque para que usted pueda entender segunda de Samuel, segunda de Reyes, Crónica y los profetas, cuando habla de distintos reinos, usted tiene que entender esto en su saber, su conocimiento. Se dividió el reino, se dividió en 2. 10 tribus se fueron al norte y se llama el reino del norte, el reino de Israel. Y 2 tribus se quedaron con Roboam y era el reino de Judá o el reino del sur. Esto es importante. La Biblia nos permite ver que en el reino del norte hubieron aproximadamente 19 reyes. De esos 19 reyes, solo 2 de ellos hicieron algunos actos piadosos. Todo lo demás se apartaron de Dios. Siguieron en el pecado del primer rey del norte, de Jeroboam. Por eso cuando usted lee la Biblia dice el pecado de Jeroboam. Fue el primer rey del norte que se apartó de Dios. Interesante. En el reino del sur hubieron aproximadamente 20 reyes. Este reino fue destacado por ser los más fieles a Jehová, aunque solo 4 reyes fueron destacados como los más fieles. De 20, 4. La diferencia de este reinado es que muchas personas del pueblo, o algunas personas entre el pueblo, se mantuvieron fieles a Dios. El resto del pueblo, con sus gobernantes, se dieron a la idolatría, se dieron al pecado, se dieron al mal. Y esto fue algo que duró aproximadamente 300 años. En 300 años, solo en el norte hubieron dos reyes que hicieron cosas piadosas.
y en el sur solo 4. 300 años, estoy redondeando, pero realmente fueron menos años en el norte. En el norte fueron como 200 y pico de años, y en el reinado del sur fueron 300 años. Para los que están tomando nota. En este tiempo, yo quiero que usted vea un Dios amoroso, un Dios piadoso, que aunque el reino se había dividido en dos, aunque ellos se trataron por mucho tiempo de enemigos, Dios tenía profetas allá y tenía profetas acá, donde le daba palabras de consolación, pero también le daba palabras de juicio si seguían en el pecado. ¿Cuántos están aquí? Imagínate todos esos años de misericordia, Dios hablándole y diciéndole: hey, ustedes son como mi viña, a ustedes yo los rodeé con mi favor, a ustedes yo los cuidé, los he protegido, los he cavado para que ustedes dieran buenos frutos, y en vez de darme uvas, me dieron uvas silvestres. O sea, no están devolviendo el favor por todo lo que yo he hecho con ustedes. Mucha rebeldía, mucha idolatría, mucho pecado hubo en estas dos tribus. Mucho. Pero ahí estaba la promesa de Dios vigente, la promesa que le dio a David. Y posiblemente, aunque el reino del norte estaba dividido, si ellos hubieran escuchado a Dios, quizás se hubieran vuelto a unificar. Pero ellos se mantuvieron en la idolatría, levantando lugares altos a los ídolos de las distintas naciones. Levantando ídolos. Algunos reyes pasaron a sus hijos por fuego. Unos reyes mataron a todos sus hermanos para que ninguno de ellos gobernara. Una reina llamada Atalia mató a todos sus nietos, se salvó solo uno para ella gobernar. Vemos que bajo este tipo de gobierno monárquico que ellos pidieron a Dios, se levantaron personas que solo pensaban en sus propios intereses, que solo pensaban en ellos sobresalir, en ellos ir adelante, en ellos ser ricos, en vivir de apariencia. Y esto es interesante porque aunque hoy no estamos en el tiempo de reyes, hay gente que está peleando por estatus. Hay gente que está peleando para gobernar, para ser los primeros. Y por eso es que nuestros ojos no deben estar puestos jamás en los hombres. Porque un hombre puede ser bueno hoy, puede estar conectado con Dios, pero mañana se puede volver a Baal. Por eso maldito el que confía en un hombre. Uno debe amar a sus hermanos, amar a sus líderes, apreciarlo, orar por ellos, estimarlo, dar la milla extra si uno es posible. Si se cae, ayudarlo a levantarse. Todo eso es válido. Pero que usted se vaya al mundo porque otro se fue al mundo, o que usted pelee por un estatus que Dios no le ha colocado a usted. No. Eso que fuera en el tiempo de reinado es algo que se vive a veces en las congregaciones. Gente que quiere estar cerca de los líderes solo para ellos ganar cierto estatus, ciertas cosas. Suceden cosas, Dios le dé sabiduría, no es el tema. Pero estos reyes se permitieron muchas cosas para ellos mantenerse en el reinado. Lo que me agrada aquí es que Dios mantuvo a los profetas, y los profetas le estaban advirtiendo a ellos que si continuaban en el pecado, si continuaban alejados de Dios, entonces Dios podía quitar la cobertura sobre ellos y permitir que los atacaran. Dios podía permitirlo. Y eso fue lo que pasó en el reino del norte. El reino del norte y el reino del sur
o esa división como tal surgió aproximadamente en el año 931 antes de Cristo. Pero el reino del norte cayó en el año 586 antes de Cristo. Cayó bajo, ya les digo, fue conquistado por los asirios, cayó de mano de los asirios. La mayoría de ellos no sobrevivió. El reino del sur igual mantuvo profetas que la advertían. Y este reino fue conquistado por los babilonios bajo Nabucodonosor. Por eso usted ve el libro de Daniel y entiende algunas cosas más. Luego fue dominado por el dominio persa. La gente de Persa permitió que ellos volvieran a edificar el templo que había sido destruido. Volvieran a estar en su ciudad, pero bajo el dominio persa. Luego, unos años después, vino el dominio de los griegos por Alejandro Magno. Y años más adelante, el año 63 antes de Cristo, vino el dominio del Imperio Romano. Le comento todo esto porque el pueblo de Israel pasó como aproximadamente 500 años bajo el dominio de sus enemigos por apartarse de Dios, por disfrutar de su libertad, de su libertinaje, por adorar a otros dioses, por querer estar bajo un gobierno de los hombres. Entonces, ellos y su descendencia fue sentenciada a la muerte. Entre ellos hubo personas que temieron a Dios, como los profetas, entre otros. Lastimosamente, por pertenecer a esos reinos, tuvieron que vivir toda esa situación, pero Dios sabe recompensar a los que son suyos. Quizás tú vas a pasar por algunos procesos, por cosas que tú no has decidido, pero Dios sabe cómo cuidar a los suyos en el proceso. Dios sabe cómo bendecir a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero resaltar dos cosas sobre este periodo. Tengo los textos bíblicos. Uno de esos usted lo puede leer más adelante porque el tiempo ha transcurrido, en Isaías 7:13, y el otro en Isaías 9, versículos del 1 al 7. El primer texto que le señalé habla acerca de la profecía de Emmanuel, que iba a venir un niño, un retoño. Y luego Isaías 9 habla del reinado del Hijo prometido. Sé que llamará admirable, consejero, Dios eterno, príncipe de paz. En todo ese proceso que el pueblo de Israel estaba desviado, quiero que usted vea esto, Dios le hablaba de la promesa que le había dicho a David. Ay, Dios mío. No sé si usted se anima conmigo. Están pasando por un proceso y Dios le está hablando de la promesa. Se están portando mal, están desviados y Dios le está hablando de la promesa. Cuando el pueblo de Judá, que fue el último, o fue el que en el cual sobrevivió la mayoría de la gente, no la mayoría de la gente, donde hubo sobrevivientes, mejor dicho, la tribu donde hubo número de sobrevivientes, y por eso en el Nuevo Testamento usted ya ve que hablan de la tribu del reino de Judá, de los judíos, porque hablan de los judíos y no como israelitas como tal, porque los israelitas eran catalogados los del norte que prácticamente desaparecieron. O israelitas era cuando eran consolidados como todos, y ahora quedaron los judíos. Estos judíos que estuvieron bajo estos distintos dominios, la Biblia nos permite ver, y la historia, que Dios no le habló por 400 años. Dios mío. Por eso cuando leímos el texto en Primera de Samuel, el Señor le dijo: dile las advertencias de que ellos tomen un Dios. Van a clamar y no les responderé. Dios le dijo eso. Ellos van a clamar después que vean las consecuencias que le va a venir su rey, y no les responderé. Dios cayó
por 400 años. Y en esos 400 años, ustedes saben que ellos tuvieron que anhelar la venida del Hijo de David. Ay, Dios mío. Dios permitió que por 400 años ellos padecieran por apartarse de Él. Sufrieran las consecuencias del pecado. Pero como tanto les recordó la promesa del reino prometido o del Hijo de David, entonces lo único que le quedaba a ellos en su mente era anhelar la venida del Mesías. ¿Cuántos están aquí? Y Dios cayó por 400 años. Eso es reconocido como un periodo intertestamentario donde Dios cayó. O sea, es el tiempo que hubo entre el final de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y el principio que tenemos del Nuevo Testamento. Ese espacio ahí, hubo 400 años en que Dios no habló. En esos 400 años, el pueblo que había sido machacado, atribulado grandemente, tenía que anhelar la venida del Mesías. La venida del Mesías se dio bajo el dominio romano. El dominio romano permitió que hubieran ciertos beneficios, ciertas ventajas para trasladarse a distintos lugares, entre otras cosas, para que fuera el momento cumbre que viniera el Mesías. Eso sucedió. Ahora, antes de que le hable como tal del Mesías, quiero que usted vea en su Biblia, en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, usted puede anotarlo ahí, de versículo del 1 al 13, ahí nos habla de la genealogía que viene de Jesús desde Abraham hasta el versículo 13. Un momentito. Hasta el versículo 12 habla después de la deportación de Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Corrijo, hasta el verso 11. Del verso 1 al verso 11 se señala todo el tiempo de los reyes que le mencioné anteriormente. Todos los reyes que hubieron del norte, y en Mateo específicamente habla del reino del sur, del reino de Judá. Los reyes que hubieron en el reino de Judá, de los cuales vino el Mesías. Hasta el versículo 11 habla acerca de los reyes, del último rey que fue deportado a Babilonia. O sea, cuando vino Nabucodonosor y conquistó y exilió. Cuando sucedió eso, se señalan hasta ahí del capítulo, del verso 1 hasta el 11, los reyes del linaje de David. Del versículo 12 al 17 o al 16 se señalan otros miembros de la genealogía de Jesús, pero que no reinaron. Yo quiero que usted, ¿por qué se lo estoy señalando? Porque a mí me impactó cuando yo estaba leyendo esto. Muchas veces leí esta genealogía y yo la quería pasar rápido. Hoy pude ver de que aunque hablaban de un Mesías prometido que venía del reinado, o sea, venía de David, realmente se menciona del verso 12 algunos miembros del linaje de David, pero que no reinaron, producto de que el pueblo estaba bajo el dominio de Persa y de los otros dominios que les mencioné anteriormente. Sin embargo, lo interesante de esto es que aunque ellos les destruyeron el templo, aunque les destruyeron sus casas, aunque los sacaron de su nación y los llevaron para otra, aunque pasaron años y los devolvieron para otra, aunque pasaron aproximadamente 500 años entre comenzaron a tener procesos malos y de juicio, ellos mantuvieron la genealogía de David. Ay, Dios mío.
Mire esto. Puede ser que ellos tenían los libros escondidos. Puede ser que ellos, como comenzó al principio la redacción, era oral, era algo que se contaba a los hijos y a los hijos de los hijos. Lo que quiero que usted vea es que quizás ellos perdieron muchas cosas, pero no se permitieron perder la genealogía del rey David. Porque ellos sabían que de alguien del linaje de David iba a venir el Mesías. Y aunque hubieron 14 miembros de la familia de David que no reinaron, o 13 antes que viniera Cristo, 13 de ahí iba a venir el Salvador. Y ellos estaban pendientes de eso. Yo creo que usted no lo está recibiendo como yo lo recibí. Como se lo digo de nuevo. Recuerdan que le dije que el reino de Judá tuvo 20 reyes. De esos 20 reyes, 4 solo temieron a Dios. Luego, por causa del pecado, Dios los entregó a sus enemigos. El pueblo de Israel pasó por 4 deportaciones, 4 reinos diferentes. Sufrieron estragos por aproximadamente 500 años. En ese periodo de 500 años, aunque se le habían destruido sus casas, los templos, los libros, aunque habían destruido muchas cosas, el pueblo de Israel aguardaba la venida del Mesías. Y lo que pudieron conservar era la genealogía de David. Ay, Dios mío. Ellos decían, de esa genealogía tiene que venir el ungido. Viene el Mesías. Hay que estar pendiente de la genealogía de David. Aunque nos esté yendo mal a todos, aunque estamos pasando por páramo, de alguien de esa genealogía viene el Mesías. Ahora la Biblia nos permite ver en Lucas capítulo 1, verso 26 al 33, que el ángel Gabriel se le aparece a María. El ángel Gabriel le da el anuncio que a través de ella iba a venir el Salvador. Aquí nos permite ver que el Mesías que ellos estaban esperando iba a ser Salvador. La Biblia nos permite ver en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7, que José era de la casa y de la familia del rey David. Ya no lo voy a leer porque ha pasado el tiempo. Anótelo. Vimos la genealogía. En la genealogía, en el verso 17, capítulo 1, verso 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación 14. Y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Entre los que no reinaron iba a venir uno que iba a reinar, Cristo. El ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: va a venir el Salvador. Luego otros libros de la Biblia certifican que José, el padre de David, aunque por adopción, era de la tribu de David. El libro de Lucas nos permite ver que la misma María también era de la tribu de David, pero de la genealogía de Natán, del otro hijo de David. Sin embargo, la Biblia se concentra en Mateo, en la genealogía a través del padre, el padre por adopción, José. Cuando usted lea Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7, muestra que el gobernador de aquella época hizo un censo, y en ese censo tenía que volver cada judío donde se encontrara a su ciudad donde él estaba inscrito, donde se podía ver su genealogía. Allá iba José con María al censo y Jesús en el vientre. Este texto nos certifica de que José era de la genealogía del rey David. Algo también que me asombró mientras yo leía esto es que posiblemente a José
le iba a tocar ser rey, pero no lo fue un carpintero. Pobre, para decirlo así. Porque las situaciones que se dieron no permitieron que él ni sus padres fueran rey. Sin embargo, como la promesa venía sobre esa genealogía, él era uno de los que podía contribuir a que se cumplieran las promesas de Dios. Y yo creo que usted y yo somos esos tipos de personas. Permítame ahí predicarlo. Usted es esos tipos de personas que carga con una promesa de Dios y que puede contribuir a que la palabra de Dios o que Cristo se manifieste en la vida de otros. Quizá hoy usted no tenga todo lo que desea, todo lo que espera, pero su fe, su paciencia, su servicio a Dios va a ser de bendición para el reino de Dios. Otro texto bíblico, Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 17, muestra que cuando el niño nació, unos ángeles se le aparecieron a unos pastores y le anunciaron que el Mesías había nacido. ¿Y dónde corrieron? A la ciudad de Belén para ver al niño. Estos textos bíblicos, cuando usted los lea, le va a dar mayor profundidad, porque usted lo va a leer y le van a hablar acerca de esa revelación que para ellos era el Cristo. Era el Salvador y era el que iba a redimir al pueblo. Mira lo que vino a hacer Cristo como rey: a salvar y a redimir. También cuando usted lea Mateo, tome nota, Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 3, puede añadir el verso 4 al 6, habla acerca de que cuando los magos del oriente llegaron donde el rey Herodes, el rey Herodes, el que gobernaba, le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Aquí puede ver este personaje que ahora llega. Ya no son los ángeles, ahora llegan unos magos del oriente y dicen: nos fue advertido por revelación de que nació el rey de los judíos. Un grupo de personas que no pertenecían a los judíos, pero entendían que los judíos estaban esperando a su rey. Ay, Dios mío. Estos tipos van donde el rey Herodes, que está gobernando a los judíos, y le dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes se ponchó y mandó a matar a todos los niños de cierto rango de edad. Pero Jesús fue guardado, fue preservado, porque Dios va a preservar a su promesa. Ay, Dios mío, Dios la va a preservar. Quiero que me acompañemos a leer otros versículos bíblicos para que comprendamos un poquito acerca de Jesús. Y está en Lucas capítulo 2. Yo sabía que el tiempo no me iba a dar para que lo diera a detalle y traté de resumirlo lo más posible, pero este era un tema como para 3 martes. Pero lo resumí y usted lo va a entender y le va a ser de mucha bendición. Lucas capítulo 2, versículo 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viniese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en los brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón
y dijo a su madre: aquí este puesto para caída y para aventamiento de muchos en Israel, y para señal que no será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire esto, hasta ahí Simeón le había sido advertido por el Espíritu que no vería la muerte hasta que no viera la consolación de Israel. Y la pudo ver. ¿Para qué yo leo este texto? Para que usted pueda comprender que Jesús no es un título simple de rey, sino que todo lo que abarca que Jesús sea rey. Él es el que iba a traer consolación. También dice la Biblia en el verso 36 que ahí estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mire esto. Ay, Dios mío. Esta mujer en el templo, cuando vio a Jesús pequeño que lo fueron a circuncidar, le habló a toda la gente que ella pudo, que este es que va a traer la redención a Israel. O sea, lo que ellos estaban esperando y su descendencia, lo que ya habían partido hace 500 años, que estaban pasando por un sufrimiento, y los que se encontraban en ese momento bajo el dominio romano y querían salir del dominio romano, le está diciendo: esta es la redención de Israel. Cristo es la redención, Jesús es la redención, Él es el ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Separado para Dios. Él es el que es separado para Dios. Él es el que tiene una misión asignada de Dios para traer liberación al pueblo. Él es. Y estaba tratando de que la gente se enfocara en Jesús como el ungido, como el rey, como el que iba a liberar, el que iba a redimir, el que iba a traer consolación de tanto sufrimiento. ¿Cuántos están aquí? La Biblia nos permite ver que Juan el Bautista se llegó a preguntar en un momento determinado si él era el Cristo. Eso usted lo puede ver en Lucas capítulo 3, versículo del 7 al 16. Reitero, Lucas 3, versículo del 7 al 16. Los que conocen la historia, Juan estuvo preso. Él había introducido a Jesús. Había hablado que después de él venía alguien que no era digno de desatar la correa de su calzado encorvado. No, viene uno. Cuando sus discípulos vieron a Jesús a bautizar, él le dijo: él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 de sus discípulos se fueron con Jesús. Él dio testimonio de Jesús. Pero cuando él estuvo preso, mandó a otros discípulos a preguntar: hey, vayan a averiguar si verdaderamente es él el Cristo o esperamos a otro. ¿Por qué? Porque llegan momentos en que nosotros como creyentes dudamos de Cristo. Llegan momentos en que nosotros: hey, pero Señor, pero me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y el Señor le mandó a decir a Juan: Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, etcétera, 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 etcétera. El reino es anunciado a todos, es predicado, es enseñado. En otras palabras, Juan, tú estás en un proceso metido, pero yo soy el Cristo. Dios mío. No dudes, no dudes, iglesia, no dudes de Cristo. No dudes de Cristo. El pueblo de Israel lo rechazó por mucho tiempo, pero luego lo deseaban. El problema para ellos fue que Jesús no representó para ellos el tipo de rey que ellos esperaban. Jesús no se acomodó a lo que ellos querían como rey. Ellos querían un gobierno físico, sí, pero querían alguien que lo libertara del dominio romano, de los problemas externos. Cristo vino con un reino para resolver los problemas internos del hombre hacia afuera. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí?
Este es el reino de Cristo. Vino a restaurar de dentro hacia afuera. Porque había muchos que en lo exterior, en lo que la gente podía ver, parecían vivos, parecían bien. Pero dice el Señor, están llenos de huesos de muerto. Así que no nos preocupemos por las cosas externas que nos están pasando o por las que no han llegado que usted desea. No perdamos la confianza en Jesús por esas cosas. Edwin, pero la estoy sufriendo. Bueno, a veces hay que sufrirla. Yo sé que es eso. A veces vas a pasar por situaciones difíciles, pero no dudes que Jesús es el rey. No es que es el rey, que es tu rey, que es tu Señor. ¿Cuántos están aquí? Es mi rey, Él es mi Señor. Y debemos de profundizar más en cuanto al reinado de Cristo. Porque en tiempo pasado, cuando el pueblo estaba bajo un dominio de un rey, ellos entendían que ese rey los gobernaba. Entendían que a ese rey tenían que serle leales, tenían que serle obedientes a ese rey. Y el rey estaba comprometido a juzgar justamente y de suplir las necesidades de ellos. Ese es en un reino natural y terrenal. Sin embargo, se desviaba porque habían reyes muy vivos y se apartaban de Dios. Pero en el reinado de Cristo usted tiene que tener la seguridad que su Dios sí va a juzgar justamente. Y si está dispuesto a suplir las necesidades de la gente que pertenece a su reino. Y solo usted necesita, al igual que yo, ser leal a su reino, obedecer la palabra de su reino, y todo lo que necesitamos vendrá por añadidura. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Así que, amada iglesia, no se compare con los otros que no tienen a Cristo, los otros mortales que no tienen a Cristo. Porque ellos van a vivir de apariencia, ellos van a vivir de su ídolo, van a vivir de lo que ellos tienen, de lo que ellos adoran. Pero tú no adoras lo que ellos adoran, tú adoras a Cristo. Y cuando adoras a Cristo, lo que tú necesitas va a venir por añadidura. Si algo te quiero exhortar esta noche es que no olvides que Dios cumple sus promesas. Y si Él dijo que si tú temprano lo buscas, lo vas a hallar, es porque lo vas a hallar. Si Él dijo que va a salir delante de ti como poderoso gigante, créelo, porque así va a ser. Lo que Él prometió para sus hijos tiene cumplimiento. Y si Él prometió darte la victoria sobre los apetitos carnales, sobre las cosas que te quieren hacer frente, Él lo va a hacer. Sé leal a su reino, créelo, y así va a ser. Hay muchos textos bíblicos más que aseguran que Jesús es el Mesías o el Rey esperado. Para los que están tomando nota, Mateo 16, versículo 15 al 16, Mateo 21, 5, Mateo 27, versículo 11, versículo 29, versículo 37. Juan capítulo 1, versículo 49, Juan capítulo 12, versículo 13, Apocalipsis 17, 14, que señala que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pueden haber otros gobiernos donde hay otros señores, otros patrones, otros que tienen dominio terrenal, pero Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. El gobierno teocrático en que el pueblo de Israel vivió en el Antiguo Testamento, Dios, en la promesa que hizo al rey David, le estaba prometiendo un gobierno espiritual, un gobierno interno basado en el corazón y en la relación con Dios. Anteriormente tenían que tener un rey que le dijera lo que ellos tenían que hacer y lo que tenían que pagar. Alguien externo. Ahora, gracias a Cristo, que se convirtió en el templo de Dios.
Porque Jesús dijo, si destruyen el templo en 3 días, lo edifico. O sea, si este templo hecho a mano es destruido, posteriormente se va a levantar en 3 días un templo no hecho a mano de hombre. Jesús hablaba de él como templo. Y nosotros como iglesia somos templos del Espíritu de Dios. La obra redentora que hizo Jesús provocó que usted y yo también nos convirtiéramos en casa de Dios. Lo que David quería hacer para Dios, quería edificarle una casa a Dios. Dios dijo, yo tengo un hijo tuyo que va a edificarme casa a mí. Hablaba de Cristo. Cristo fue la casa andante de Dios en la tierra en medio de los hombres. Y gracias a Cristo, usted y yo podemos convertirnos en templo del Dios viviente. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Santo. Es que Dios no quería estar encerrado, su gloria encerrada en una casa. Dios quiere que su gloria esté dentro de usted. ¿Cuánto quieren que la gloria de Dios permanezca en usted? Yo quiero que la gloria permanezca en mí. Santo, acompáñeme sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El gobierno espiritual de Cristo. Cristo vino a hablarle del reino de Dios. Gloria a Dios. Me pareció pertinente que habláramos de este tema porque seguro se va a complementar con las próximas enseñanzas que va a hablar nuestro pastor. Y usted ya va a tener un contexto de Jesús como rey. Santo. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar unos minutos. Siento la presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios.